El Lord de Yu-Gi-Oh! Está sin dudas colmado de increíbles historias que más una vez nos han dejado sin aliento. Con ilustraciones que narran las diferentes epopeyas de nuestros más queridos decks, los ilustradores nos han presentado meticulosamente un crisol de historias que, si bien se originan al parecer desde sus inagotables recursos imaginativos, también tienen origen en elementos que forman parte de la cultura y el folclore de alguna de las regiones de nuestro planeta. Hoy, nos sumergiremos en uno de estos fascinantes arquetipos que logran plasmar la grandeza de uno de los guerreros más talentosos y temidos que alguna vez hayan existido: los 6 samuráis. Inspirados en diversas leyendas de Japón, estos guerreros se alzan como testigos de un legado que tiene sus bases en toda una serie de figuras históricas que conformaron la imagen del Bushido, que incluso ha llegado a formar parte del saber popular. Entonces, ¿quieren saber quiénes fueron todas estas figuras históricas que inspiraron a uno de los arquetipos más populares de la franquicia? De ser así, acompáñenme en este video, afilen sus katanas y prepárense para sumergirse en el emocionante lore de los 6 samuráis. Bueno, pero primero un poco de contexto. Los 6 samuráis, Oroku Bushu, debutaron en OCG por allá por el 2006 en el paquete Strike of Neos, teniendo posteriores expansiones en productos como Gladiators Assault, Storm of Ragnarok, Extreme Victory, etc. Aunque es súper importante destacar que previo a su lanzamiento ya existían cartas que marcaron el inicio de este lore. El caso más conocido es por supuesto el Tenkabito Shi. Tenkabito en japonés se refiere a la persona que logra dominar al país en su totalidad, describiéndonos así a Shien en su más grande gloria tras la unificación de ese Japón ficticio. También podemos encontrar a Kagemusha of the Blue Flame, que en japonés sería Shien no Kagemusha. Al igual que en Tenkabito, Kagemusha halla su significado en el japonés, siendo este doble o sustituto, lo cual será parte fundamental en el lore de este arquetipo y que veremos más adelante. Pero bueno, ¿quiénes son los 6 samuráis originales? Los primeros que fueron anunciados, por supuesto. Los 6 samuráis originales logran ser un conjunto de monstruos cuyos nombres hacen alusión a famosos guerreros que han aparecido a lo largo de la historia de Japón, ya sea desde el periodo Heian, por allá por los 1100 después de Cristo, hasta el bien conocido Edo, que vendría siendo aproximadamente desde 1600 a 1890. Explicado esto, nos adentraremos en cada uno de sus nombres y por supuesto su etimología. Como primer ejemplo, un tanto explícito diría yo, es el caso de Nisashi, uno de los fundadores de esta hermandad. Nisashi, un poderoso guerrero de atributo viento, es una clara alusión a Musashi Miyamoto. Su nombre es prácticamente igual y el hecho de poseer 2 katanas es más que irrefutable para poder establecer esta intrínseca relación. Musashi es bien conocido por haber desarrollado un estilo único llamado Nitten Ichiryu, el cual se basa en la maestría de blandir 2 hojas. Se le atribuye también el hecho de jamás haber sido derrotado en duelo. Su figura además representa la cúspide del camino del guerrero o Bushido, representado además en un sinfín de adaptaciones manga, anime, películas y series. Hiro, el 6 samuráis de oscuridad, es también un gran homenaje a otro excelso espadachín japonés. Y es que, con gran relación a Musashi, también se encuentra Sasaki Kojiro, uno de sus principales rivales. Y así, si tomamos las últimas letras de su nombre, nos quedaríamos con Hiro. Y es que además existen otros elementos que nos muestran su clara referencia. Por ejemplo, en su ilustración, vemos a Hiro portando una Nodachi, una especie de katana de largas dimensiones, la cual fue también utilizada por Kojiro. No olvidemos además que la técnica que hizo este samurái cobrar bastante fama en Japón fue precisamente la conocida Tsubame Gaeshi o Swallow Flip, la cual también es una carta de Yu-Gi-Oh! Aunque curiosamente en español, debido a una pésima traducción, vio su nombre afectado a tragarse el volteo, debido a que swallow en inglés pues indica lo mismo que tragar, como golondrina. Otra referencia bien explícita es el caso de Yaichi, el 6 samuráis de atributo agua. Su etimología proviene de aquel arquero japonés llamado Natsuno Yoichi. Este fue un samurái de final de la era Heian que debe su celebridad a un incidente ocurrido en las guerras Genpei. Durante el curso de la batalla naval de Yashima, los Taira, una de las 2 facciones más poderosas de la época, habían colocado un abanico en lo alto del mástil de uno de sus barcos, proclamando que protegía la embarcación de flechas y retaban a los arqueros a derribarlo. Cabalgando con su caballo sobre las olas y pese al balanceo que agitaba el barco, Yoichi consiguió abatir el abanico de una sola flecha. Además de su arma, el Yumi, o arco largo japonés,
El atributo agua de Yaichi además hace alusión al lugar donde ocurrieron estos hechos. El próximo en la lista vendría siendo Yarisa, el 6 samuráis de atributo tierra. Maeda Toshie, una figura relevante en la historia del periodo Sengoku en Japón, fue uno de los vasallos del gran conocido Oda Nobunaga desde la edad de 14 años. Durante su juventud, destacó como hábil luchador con la lanza en varias de las campañas por la unificación de Japón, lo que le valió el sobrenombre de Yari no Matata, y con ello llegó a ser ascendido a miembro de la guardia personal de Oda. El nombre de la carta, aunque un poco más difícil de dar que los anteriores, vendría conformándose de su apodo, utilizando su primer sobrenombre Yari, que significa lanza, y la última sílaba de su segundo sobrenombre, Sa. Quizás su atributo tierra además refleje los orígenes modestos de Toshie, al nacer en el seno de una familia de guerreros de clase baja. Hablemos entonces del 6 samuráis de fuego Kamo. Este le debe su origen a Serizawa Kamo, quien fue uno de los principales líderes del grupo Shinsengumi, una especie de policía samurái que servía al gobierno de los Tokugawas a finales del siglo XIX. Kamo poseía una conducta de negación hacia el cambio y la apertura de Japón al mundo, lo que lo llevaron a cometer una gran serie de atentados, de los cuales muchos implicaron la pólvora y por ende a causar varios incendios a diversas instalaciones de la época, lo cual supuso su captura y ejecución. En el arte de Kamo se percibe a este portando un gran arsenal de explosivos, lo cual es en sí una gran alusión a esta figura. Además, ser atributo fuego también es una especie de guiño a estos hechos y a su impulsivo temperamento. Por último tenemos a Sanji, el 6 samuráis de atributo luz, quien se cree que debe su origen al famoso samurái de la época Bakumatsu, Hitokiri Hanjiro. Este era un samurái de origen pobre, el cual fue ascendiendo a medida que acumulaba éxitos con su destreza con la katana y la naginata, lo cual lo impulsó a incluso convertirse en general de brigada del ejército japonés. Su estilo de pelea, llamado Koji Genryu, se centraba en la velocidad. Se decía que era tan veloz como un relámpago, llegando a cobrar muchísimas vidas en disputas y batallas, lo cual hizo obtener el sobrenombre de Hitokiri o cortahombres o asesino. Sus similitudes con Sanji se encuentran además de su nombre en la semejanza de portar una naginata. Su atributo luz pudiera ser una indicación de la velocidad destellante que poseían sus ataques. Además, su efecto de destruir un monstruo en batalla es otra referencia explícita a su sobrenombre Hitokiri. En resumen, los 6 samuráis en Yu-Gi-Oh! Representan un arquetipo que no solo ofrece una variedad estratégica en el juego, sino que también rinde homenaje a la rica historia y cultura de los guerreros samuráis japoneses. Al explorar la etimología y los significados detrás de cada carta, se revela una profundidad fascinante que conecta el mundo del juego de cartas con la herencia histórica de Japón, siendo esto recordatorio del legado perdurable de estos guerreros icónicos en la cultura popular moderna. Este arquetipo además presenta otra gran variedad de monstruos, cada uno con su propia historia por contar, pero bueno, eso será para otro momento. Gracias por ver este video hasta el final, nos vemos en otra contienda, duelistas. Hasta la próxima, chao chao.